Hola, 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 bienvenidos a una nueva biografía. Y como no podía ser de otra manera, hoy hablaremos de cosas nazis, Peter. Espero que hayáis pillado la referencia, si no debo parecer subnormal. El cabrón nazi del que vamos a hablar hoy es el protagonista de uno de los episodios más misteriosos de la ya repleta de historias misteriosas Segunda Guerra Mundial. Un personaje absolutamente básico para entender el caldo de cultivo que acabaría desembocando en el movimiento nazi. Fue el primer apóstol de Hitler y sus pintas eran estas. O sea, a ver, si no conocierais al personaje y os dijera que es español, bien podría deciros que se llama Hilario Jacinto Eleuterio Algarrobo Fernández y con ese jepeto seguro que me creeríais. Bueno, pues no, este señor era alemán, llegó a ser el lugarteniente de Hitler y su nombre es Rudolf Hess. Rudolf Walter Richard Hess, disputándose con Goering a ver quién le olía el culo a Hitler más de cerca, llegaría a ser considerado su sucesor. A él le debemos la escritura de ese tocho infumable llamado Mein Kampf. Hombre inteligente, con estudios de economía y de comercio y valiente soldado en la guerra. Fue un gran valor para el Führer. Al principio, luego acabaría resultando más un estorbo que una ayuda. De mente atormentada, hipocondríaco y paranoico, poco a poco se le iría yendo la pinza hasta acabar siendo diagnosticado como esquizofrénico paranoide. Y por cierto, uno de los únicos caudillos nazis del que se conservan fotografías de él de viejete, porque murió en 1987. Como no podría ser de otra manera, una historia de auge y caída. Pero como siempre, vamos a empezar por el principio. Rudolf Hess nació un 26 de abril de 1894 en Alejandría, Egipto, aunque sus padres eran alemanes. No conocería Alemania hasta los 6 años. Su hermana Margaret nacería cuando él tenía ya 14 años. Durante ese periodo, hasta el nacimiento de su hermana, cursó en Alejandría en una escuela luterana de habla alemana. Después sería enviado a un internado en Bad Godesberg. Vale, solo hay dos motivos por los cuales acabará en un internado. Porque tus padres tienen pasta o porque están hasta los cojones de ti. Lo digo por experiencia, os aseguro que los míos no tenían pasta. Bien, pues los de Rudolf Fritz y Clara Hess era más bien lo primero. Ambos eran comerciantes de éxito que vivían holgadamente y nunca tuvieron problemas económicos. Este dato, que en un principio parecería irrelevante, es importante para entender la psique de Rudolf, bastante compleja y atormentada como veremos más adelante. Por aquel entonces, Egipto formaba parte del antiguo Imperio Otomano, que estaba bajo ocupación británica. En ese contexto, los ciudadanos blancos y no blancos vivían separados. Hess fue educado en las teorías raciales que hermanaban a británicos y alemanes por sus antepasados germánicos y creía firmemente que las razas inferiores debían ser educadas y guiadas por estos. De hecho, sentía admiración por el Imperio Británico. Esto, sumado al hecho de crecer en Egipto y que su familia ricachona vivía bien pero apenas se relacionaba con la población local, hizo que desarrollara un firme desprecio por la vida de los pueblos no blancos. Rudolf era un chico listo, se le daban bien las matemáticas y las ciencias, pero su padre quería que se uniera al negocio familiar, una empresa de importación llamada Hess & Co. Así que en 1911 lo envió a Suiza a la Escuela Superior de Comercio de Neuchâtel, donde acabaría realizando prácticas comerciales en Hamburgo. Rudolf Hess tenía un par de huevos y, a diferencia de Himmler, sí fue admitido al ejército para combatir en la llamada Gran Guerra. De hecho, tuvo un papel destacado, lo que le valió diversas condecoraciones. Quizá con ese careto y empuñando un arma asustaba al ejército rival, no sé. Además salió bastante magullado y por poco no sale de una pieza. Estalla la Primera Guerra Mundial. Rudolf Hess, decidido a defender su nación de los enemigos, corre a alistarse en el ejército. Vamos a hacer un repaso de sus logros militares porque si Goering tenía el platino en el Ace Combat, este lo tenía en el Call of Duty. Es asignado al 7º Regimiento de Artillería de Campaña de Baviera. Allí combatirá contra los británicos en el Somme, una de las batallas más sangrientas que tuvo más de 1 millón de muertos. Luego en Bélgica combatiría en la batalla de Ypres. Se le transferiría entonces al 1er Regimiento de Infantería en noviembre de 1914 y 5 meses después sería ascendido a cabo y se le concedería la Cruz de Hierro. Tras un duro adiestramiento en Münster, fue ascendido a suboficial mayor y recibiría la Cruz del Mérito Militar de Baviera.
En noviembre de 1915, y con el pecho cargado de medallas, regresa al frente para combatir en Francia en la batalla por la ciudad de Neuville-Saint-Vaast. En mayo de 1916, lucharía contra los franceses en Verdún, la batalla más grande y más larga de la Primera Guerra Mundial. Eso sí, ahí se le acabaría la racha porque le alcanzó la metralla de un explosivo y le dejó el brazo izquierdo hecho un Cristo. Pero Rudolf Hess, a diferencia de los millennials de hoy, que están hechos unos blandengues, estaba hecho de otra pasta. Así que solo necesitó un mes para recuperarse de las heridas y volvió a Verdún, donde seguiría peleando 5 meses más hasta el final de la batalla en diciembre de 1916. Tras su demostración de valentía, fue ascendido a líder de pelotón y combatiría en Rumanía en 1917, donde sería herido primero en julio por una astilla de un proyectil nuevamente en el brazo izquierdo y más tarde en agosto de un disparo que le atravesó el pecho cerca de la axila y le salió cerca de la columna vertebral. Nuestro Terminator particular, a diferencia del T-1000, no se regeneraba solo, así que tuvo que ser enviado a Alemania para recuperarse, donde le ascenderían a teniente de reserva. Ya en 1918, Rudolf andaba recuperándose y como aún no se había inventado los móviles ni el Fortnite, el cuerpo le pedía marchulina. Así que, aún convaleciente, se inscribe como piloto y recibe adiestramiento de vuelo y es asignado al escuadrón de combate Jasta 35. Pero no llegó a entrar en combate ya que el 11 de noviembre de 1918 terminaría la guerra. Acabada la guerra, Rudolf Hess se matriculó en la Universidad de Múnich, donde tuvo de profesor a Karl Haushofer, intelectual y excombatiente también de la Gran Guerra, que le puso en contacto con la disciplina de la geopolítica. Esto sería un punto importantísimo porque Rudolf Hess se empaparía bien y sería uno de los pilares ideológicos básicos del futuro del nazismo. Karl Haushofer le explicó la teoría del Lebensraum, o espacio vital, que proclama la necesidad de la nación de expandirse a territorios con recursos mediante la conquista, con la justificación de la propia supervivencia de su gente, pues concebía la vida de la nación como un ciclo vital necesariamente expansivo. Rudolf Hess le enseñaría estas teorías a Hitler, que le harían explotar la closca de manera que lo acabaría plasmando en el Mein Kampf. La relación que tuvieron al principio Adolf Hitler y Rudolf Hess fue muy cercana e íntima. Ambos mantendrían una relación muy estrecha durante los inicios del movimiento político y se mantendría hasta el acceso de Hitler al poder. Su encuentro sucedió de forma idéntica a Hermann Göring. (1919), año en el que se firma el Tratado de Versalles. Rudolf Hess ha seguido una trayectoria de radicalización común a la de muchos alemanes de esa época. Participante en la Gran Guerra en el bando perdedor, percibe las pérdidas territoriales de Alemania y las imposiciones como una humillación por parte de las grandes potencias. Además, desengañado de su anglofilia, los británicos expropian sus intereses comerciales y su fortuna familiar se ve reducida a añicos. Él, un alemán puro que ha luchado por su nación y hasta casi pierde la vida, literalmente, no es retórica, ve como habitantes que dicen llamarse alemanes pero que en realidad solo considera judíos, ostentan prósperos negocios y parece que sufren la recesión económica de manera más llevadera. Los mismos que no participaron en la Gran Guerra y al que la nación les importa un huevo, solo les interesa su religión y el dinero. Rudolf Hess se une entonces a la Sociedad Thule, un grupo ocultista y antisemita, y a los Freikorps, un grupo paramilitar ultranacionalista y antiliberal, con los que participarían sangrientas peleas en los callejones de Múnich contra grupos socialistas y comunistas. Y tiene pinta que esa mandíbula cuadrada y ese mentón sean de piedra. Años más tarde aseguraría: Egipto me convirtió en un nacionalista, la guerra en socialista y Múnich en antisemita. Un partidazo para tenerlo de yerno, ¿eh? Sumido en estos sanísimos ambientes, apareció por casualidad en un mitin de donde provenía un vocerío. Allí estaba plantado un señor bajito, moreno, haciendo unos violentos aspavientos y estirando una voz ridículamente aguda hasta los límites de lo sonoramente aceptable. El discurso vengativo que esgrimía encajaba perfectamente en los prejuiciosos preceptos morales que Hess albergaba en su cabeza. Así pues, decidió darle su apoyo incondicional y se unió al NSDAP como miembro número 16. En adelante, Hess trabajaría como machaca en el partido, organizando actividades publicitarias y eventos recaudatorios para el partido, que poco a poco fue creciendo, absorbiendo a todos aquellos desdichados que en un tiempo pasarían de ser ciudadanos a convertirse en nazis. Su relación con Hitler se fue estrechando más y más. A finales de 1921, Hess incluso resultaría herido protegiendo a Hitler de una explosión de un artefacto que habían colocado miembros de un grupo marxista durante una celebración de un mitin.
Ambos personajes coincidían en pensamientos acerca de la situación que había llevado a Alemania a la desesperada situación económica en que se encontraba y de desprestigio mundial. En especial creían ciegamente en el mito de la puñalada por la espalda, o Dolchstoßlegende. Vamos a explicarlo rápidamente porque la verdad es que no tiene desperdicio. Primera Guerra Mundial, año 1918. Alemania está ganando la guerra. Ahí donde ponen el pie en terreno extranjero, sus valientes soldados lo petan, literalmente. Con suerte un añito más de guerra y Europa entera será suya. O eso es lo que cree la población. La realidad es que franceses, ingleses y norteamericanos les estaban dando bien fuerte por el ojal. Alemania estaba en la mierda básicamente y sus mandos lo sabían perfectamente. Lo que pasa es que, claro, en un mundo sin internet y donde la información apenas llegaba por radio, prensa y para de contar, y previo filtrado por el alto mando, por supuesto, así que se inventaban el peliculamen que les salía de las pelotas y se lo vendían sin pudor a la población alemana para que se lo flipase. Por aquel entonces el imperio alemán era una suerte de estado militar gobernado por generales, en la que el parlamento y los políticos estaban de adorno, básicamente. No tenían capacidad ejecutiva ni legislativa alguna. Pero como machirulos y orgullosos prusianos que eran los generales Ludendorff y Hindenburg, decidieron que la rendición no podía darse por boca del ejército. La maravillosa idea sería devolverle plenos poderes al parlamento, así de golpe como el que no quiere la cosa, y que fueran ellos los que negociaran un armisticio directamente con el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. Pues así fue la cosa. Otros igual se hubieran negado, pero recordemos que son políticos, y de qué sirven si no es para ostentar el poder. Además, en esa época no había Twitter y estarían bien aburridos, perdiendo el tiempo en sus estrados sin hacer nada, vacíos. Así que Ludendorff devolvió las competencias al Parlamento, nombró canciller al príncipe Maximilian von Baden, convirtiéndose de la noche a la mañana en una democracia muy cobardona que había pedido una rendición humillante. El pueblo no entendió nada. ¿Cómo demonios podía ser que Alemania estaba ganando la guerra y de repente los políticos y su canciller a la cabeza pedían la rendición? Ahí es donde entra el viejo putero de Hindenburg. Para salvaguardar su honor, empieza a correr el bulo de que habían sido los malditos políticos de izquierdas y los judíos del Parlamento los que habían traicionado en el último momento. Y es así como se forjó el mito de la puñalada por la espalda. Esto es interesante porque nos explica mucho sobre el auge que tendrá en unos pocos años después el nazismo, cuyos integrantes eran en su mayoría excombatientes de la Primera Guerra Mundial y firmes creyentes de esa teoría, llenos de rencor y ganas de venganza contra los políticos socialistas y contra los judíos, y por otro lado una población absolutamente adoctrinada en esta versión tergiversada de los hechos. Recordemos que más adelante a Ludendorff le rescataría a Hitler para participar en el fallido Putsch de Múnich de 1923. Y Hindenburg, presidente de la República, fue el que nombró a Hitler canciller y le dio plenos poderes absolutos en 1933. Imaginaros ahora que dos perturbados como Rudolf Hess y Adolf Hitler decidieran anotar todas las conspiraciones esquizoides y teorías raciales en un mismo panfleto. ¿Qué podría salir mal? Mein Kampf. Este es el título en alemán de la obra pergeñada por estos dos. No sé por qué siempre nos da por gritar cuando imitamos el alemán. La traducción en español vendría a ser Mi lucha. Esta es la Biblia nazi, y al igual que la Biblia, todo el mundo lo conoce, pero nadie lo ha leído. Su autor es Adolf Hitler y como coescritor Rudolf Hess. ¿Cómo llegan a juntarse estos dos pájaros y aliarse a escribir semejante artefacto literario? Bueno, la historia viene del Putsch de Múnich en 1923 que ya esbocé en anteriores vídeos de Göring y de Himmler. Como ya dije, Hitler, reflejándose en Benito Mussolini y su toma de poder en la marcha sobre Roma, decidió hacer su versión, pero entre la improvisación y alguna que otra traición, su plan quedó en agua de borrajas y la cosa acabó muy mal. Concretamente, algunos muertos, varios heridos y otros encarcelados por la policía. Entre estos últimos estaban Hess y Hitler. En realidad, por aquel entonces el Estado ya estaba parcialmente volcado en Hitler. Digamos que sentían cierta simpatía por el personaje y tuvo un trato preferencial en la cárcel de Landsberg. Le dejaban recibir regalos, cartas de admiradores, tenía su escritorio y colocaron a sus camaradas en celdas adyacentes. Fue algo así como los mafiosos de las películas que se pasan las condenas asando chuletas en las barbacoas de sus enormes y lujosas habitaciones carcelarias. Algo así.
La Constitución, para un delito semejante, dictaba cadena perpetua. Pese a eso, fue condenado a 5 años de prisión y apenas cumplió 6 meses, gracias a una amnistía hacia los presos políticos. Esos 6 meses le bastaron para recopilar el que sería el primer volumen de un total de 782 páginas de pura tortura literaria. Rudolf Hess a los mandos de la máquina, escribiendo a toda prisa, y Adolf Hitler dictando mientras andaba de un lado para otro de la habitación como un poseso y vociferando sus paranoias más profundas. En un principio solo iba a ser un escrito acusatorio contra los que le traicionaron en el putsch, pero poco a poco se fue engorilando y acabó siendo un intento de plasmación ideológica nacionalsocialista que proyectaba a futuro para Alemania a partir de un programa absolutamente fantasioso, con un cherry picking de momentos históricos random con los que justificaba sus teorías más locas. Quizá a Hitler esos 6 meses le sirvieran como descanso para reforzar el discurso de su organización, pero para el pobre Hess debieron ser una tortura, echando horas extra en la Remington ahí taca, 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 mientras el neurótico este recitaba toda leche. Una vez publicados los 2 volúmenes, en 1926 hasta 1929, apenas se vendieron unos 23.000 ejemplares, que para la población total de Alemania venían a ser 4 fanáticos y poco más. No sería hasta alcanzar el poder en 1933 que el libro alcanzaría cotas de bestseller y le proporcionaría espectaculares royalties. Pero no nos avancemos a los acontecimientos. Por lo pronto, el libro sirvió para reforzar la amistad y confianza entre Rudolf Hess y Adolf Hitler, que lo nombró su secretario personal y heredero de su puesto. Rudolf Hess sería un pilar ideológico para el nazismo a partir de entonces, pues fue el que instruyó a Hitler en la idea que antes os comentaba del Lebensraum, o la necesidad de conquistar y someter a las poblaciones eslavas del este en busca de su espacio vital. Idea que, por cierto, se tomaría tan en serio Hitler que puso en práctica cuando decidió iniciar la Operación Barbarroja, la ambiciosa invasión de Alemania sobre Rusia, y gracias a la cual acabarían echando al traste toda la guerra entera. Por cierto, como curiosidad, el título inicial para el libro no era Mi lucha, sino que Hitler pretendía llamarlo 4 años y medio de lucha contra las mentiras, la estupidez y la cobardía. Un ajuste de cuentas. Pero parece ser que Max Amann, el editor de Hitler, le dijo: Adolf, hermano, no, algo más corto, rollo, Mi lucha, adjudicado. Rudolf Hess encarnaba el aspecto de hombre honrado, servil y algo así como la personificación de la virtud del nazismo desde un punto de vista externo. A diferencia de Goering, que en este periodo se dedicó a amasar una fortuna y derrocharla en todo tipo de locuras, Hess llevaba una vida voluntariamente discreta y austera. Y eso a pesar de contar con la confianza plena del Führer, que por aquel entonces se lo llevaba a los mítines que daba por todo el país. Rápidamente se convirtió en su mejor amigo y confidente principal, y seguramente junto a Hermann Göring, el personaje más influyente del partido nazi de entonces. Bien, hagamos una pequeña pausa para admirar el jepeto de Rudolf Hess. O sea, en serio, mirad qué cara más cuadrada. Es como un muro de ladrillo moldeado con un martillo y cincel con forma humana y construido sobre una argamasa de sangre y músculo y recubierto con la piel del escroto de un jabalí. Mirad esos ojos, esa mirada. No sé si tiene los globos oculares hundidos a 1 centímetro del cerebro, o es esa frente de cromañón sobresalida para ensalzar esas pobladísimas cejas que parecen 2 campos gallegos. Afeitándolas se podría cubrir toda la calvicie de Alemania, seguro. Bueno, y hasta aquí el análisis facial. Bien, sigamos con el auge del partido nazi. El NSDAP fue ilegalizado tras el golpe fallido del 23, pero 2 años después, en 1925, se levantó la prohibición y volverían a las andadas. Durante ese periodo el partido aumentaría considerablemente. En 1925 tenía cerca de 50.000 afiliados. Para 1928 el partido ya doblaba sus miembros a unos 100.000 y para el siguiente año, en 1929, ya serían 150.000. Este crecimiento exponencial fue producto del trabajo de su líder, que fue dando la turra en discursos larguísimos y exaltados incansablemente mientras sus lacayos repartían propaganda. Todo ello, junto con una población ostensiblemente receptiva hacia ese discurso vengativo y rupturista con el sistema democrático liberal de la República de Weimar. Los miembros del partido provenían generalmente de clases humildes,
el 7% pertenecía a la clase alta, el 7% eran campesinos, el 35% eran trabajadores industriales y el 51% eran de clase media. Ese mismo año, en abril de 1929, Rudolf Hess obtendría su licencia de piloto privado y durante el año siguiente acumuló horas de vuelo hasta convertirse en un experto operador de monomotores ligeros. Esto en un principio sería un dato irrelevante si no fuera porque cobrará una importancia extrema en el futuro. En 1932, el partido obtuvo 2 victorias por mayoría simple en las elecciones democráticas parlamentarias. Sí, la gente votó esto. Recordemos que el Mein Kampf llevaba 6 años en las estanterías y su programa era totalmente abierto para el pueblo alemán. Así pues, ya tenemos todos los elementos dispuestos para el aterrizaje de Hitler al poder del Reichstag cuando Hindenburg le nombró canciller en 1933. Hitler es nombrado Reichskanzler, o sea, canciller, un 30 de enero de 1933. Recordemos que se sometió a unas elecciones democráticas y aún así el poder ejecutivo seguía estando supeditado a las leyes que aprobaba el poder legislativo, en este caso el Reichstag, el Parlamento alemán. Te preguntarás entonces, querido espectador o espectadora, ¿en qué momento la Alemania de la democracia pasó a convertirse en un terrible estado totalitario lleno de tiranos y de matones? Pues en este preciso instante. Apenas 18 días después del nombramiento, en una tranquila y fría noche del 17 de febrero, arde de repente a lo loco todo el maldito edificio del Parlamento, todo en llamas. Los periodistas acuden a retratar el hecho y Rudolf Hess y los demás jerarcas del partido, con Göring, el influencer, a la cabeza, se ponen delante de las cámaras a fingir el llanto ahí delante de las cámaras. Sospechoso. Hitler declara a los medios que este incendio ha sido provocado por los comunistas y sin lugar a dudas era el inicio de la revolución que, tal como había sucedido en Rusia en 1917, iba a suceder ahora en suelo alemán, en este mismo instante. Así que tras comerle la olla durante horas al abuelo Hindenburg, entre que estaba cagado y que tenía ya medio pie en el otro barrio, decidió ceder a las presiones e invocar el artículo 48 de la Constitución que le permitía tomar medidas extraordinarias en caso de emergencia nacional. El 28 de febrero firma un decreto para el cual 1. Se suspende el secreto de comunicaciones y teléfonos, correo y telégrafos pasan a ser interceptados. 2. Se suspende el habeas corpus. Esto quiere decir la retención innecesaria de ciudadanos. Ahora el Estado te podía detener y retenerte hasta comparecer ante el juez. 3. Se suspende la inviolabilidad del domicilio. Ahora tu casa es la casa del Estado. Y 4. Se suspenden las libertades democráticas, libertad de expresión, de asociación, de reunión y libertad personal hasta nuevo aviso. Pero espera, ¿y qué pasa con las leyes? ¿Me las vais a escribir vosotros? Pues no. Hitler pidió urgentemente una ley de plenos poderes que le permitiera legislar de urgencia y, por supuesto, entre el Centrum Católico, el Partido Popular Bávaro y el Partido Nacional Alemán votaron a favor y el 24 de marzo se aprueba la ley habilitante, a través de la cual le cedían a Hitler la capacidad de aprobar leyes a placer, sin debate parlamentario previo. Así pues, tenemos una democracia en suspenso, un tirano demente con la capacidad de aprobar y aplicar leyes. Y si a eso le sumamos que de los jueces una parte se puso a favor del supuesto camino de nuevo hacia la gloria nacional y la otra parte más escéptica simplemente cerraron la boca, se cosieron una esvástica en el pecho y saludaron con el brazo levantando para no acabar con un tiro en el cerebro. Y así, amigos, es como se construye una dictadura con apenas un decreto y una ley. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, todo arrejuntado y sin usar mortero. ¡A correr! Volvamos a Rudolf Hess. Libre de ataduras, Hitler se dispone a regalar cargos random a sus miembros de confianza. El 21 de abril nombra a Hess diputado del Führer. ¿Para qué si ya no necesitaba un parlamento? Yo qué sé. El 2 de junio le nombra uno de los 16 Reichsleiters o líderes del Reich. Vamos, un chiringuito. El 1 de julio le nombra Obergruppenführer de las SS.
El 20 de septiembre a Hitler le da el venazo y le quita los títulos de Reichsleiter y de Obergruppenführer y que en su lugar solo use el título de Führer adjunto. El 1 de diciembre es nombrado ministro sin cartera para el gabinete. Cargos y cargos y más cargos. A partir de entonces, Hess se encargaría de los departamentos de Finanzas, Salud, Educación, Asuntos Exteriores y, lo más importante, Derecho. Él fue el escritor y cofirmante de todos los decretos que le enviaba a Hitler para su aprobación, cosa que le vendría fenomenalmente bien para la obtención de pruebas y condenarlo años más tarde en los juicios de Nuremberg, por cierto. También se encargó de organizar las manifestaciones anuales de Nuremberg, dar mítines y hablar por radio. Aunque ciertamente con esa cara cuadradota de personaje del Minecraft y esa expresión uniforme de cejas de cartón piedra, tenía bastante menos carisma que el divertido y audaz Göring en las mismas labores de publicista mediático. Entre otras lindezas, su oficina fue parte fundamental en la redacción de las leyes de Nuremberg, aprobadas en 1935, que anulaban la ciudadanía alemana a los judíos y les prohibían el mestizaje con la población aria. Era el inicio de la persecución del Estado a los judíos. Para que observéis lo incoherente de estas leyes, Karl Haushofer, el profesor universitario de geopolítica que teorizó Lebensraum o teoría del espacio vital, que Hitler incluyó en el Mein Kampf y justificaría la expansión territorial de Alemania, el mismo que apoyó desde el inicio al Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes y visitó cada día a Hitler y a Hess durante su encarcelamiento tras el Putsch de Múnich, pues este mismo fue expulsado de su cátedra de universidad por estar casado con una judía y su hijo, compañero de estudios de Hess, fue considerado Mischling, o cruzado por tener un cuarto de ascendencia judía. A pesar de ello, su buen amigo Rudolf Hess movió hilos para que recuperara su puesto y le expidió papeles para eximirle de cualquier legislación, así como un certificado de sangre germánica para su hijo Albrecht Haushofer. Como vemos, el tema racial no todo el mundo se lo tomaba tan literalmente. Al igual que Göring, cuando prohibió a la Gestapo que indagaran sobre la ascendencia de un amigo suyo, medio judío, y dijo literalmente: «Yo decido quién es judío». Como he dicho antes, Rudolf Hess, más allá de la ideología de mierda que procesaba, era un tipo honrado, discreto y humilde. Así como por aquella época Göring estaba ya hecho un player que lanzaba billetes como en los videoclips de Trap, Hess vivía en una humilde casucha en Múnich. De hecho, era la inverso de Göring. Así como dije en su vídeo que en el fondo se la pelaba la ideología y que lo que le movía era la ambición personal y los billetes, a Rudolf Hess lo que le movía era la ideología, no tanto el dinero o la fama. Realmente se creía que el mundo podría ser un lugar mejor si Alemania lo dominaba por completo y se guiaba por una absoluta lealtad ciega al Führer. Lo creía el elegido por la providencia para guiar al futuro de la humanidad al siguiente estado evolutivo. Si os decía que en 1929 el partido nazi tenía 150.000 afiliados, a partir del nombramiento de Hitler como canciller en 1933, la cifra se dispararía. Por un lado, gente que se las veía venir, la que les caería encima y preferían protegerse enseñando el carnet del partido. Y por el otro, gente deseosa de entrar en el mastodóntico aparato burocrático funcionarial en el que se estaba convirtiendo el partido nazi al transmutarse en un partido-estado. En 1935 tuvieron que suspender temporalmente las afiliaciones cuando ya había 2,5 millones de miembros. El viejo Hindenburg apenas moriría al año siguiente del nombramiento, en 1934. Adolf Hitler pasó a convertirse en un dios y su camarilla en sus lacayos. A partir de ahora habrían codazos para acercarse a él, y cuanto más cerca de él, más poder y más dinero. La organización se convirtió en una panda de aduladores que competían por ver quién le lamía el culo mejor y le calentaba mejor la silla al Führer. El problema es que el protagonista de nuestra historia de hoy no sabía de estas cosas. Rudolf Hess era un negado en intrigas y simplemente pensaba que la lealtad y el trabajo honrado sería lo que le mantendría cerca del Führer. Y pensar que eso es lo que mueve el poder es no tener ni idea de cómo funciona la política. Así que poco a poco el bueno de Rudolf fue quedando atrás en la jerarquía de poder nazi mientras veía como sus compañeros más avispados y ambiciosos que él se ganaban el favor de Hitler y ascendían en cargos y en confianza. Para cuando quiso darse cuenta de esto ya era demasiado tarde. Rudolf Hess se había convertido a ojos de sus compañeros de partido en un pringado. Hacia 1939, Hess ya había perdido toda influencia que había tenido. Había pasado de ser el lugarteniente de Hitler
a un segundón al que todo el mundo ignoraba. Un día se entera de que hay una reunión convocada en la Cancillería para ultimar los detalles sobre la invasión de Polonia, y a la cual no se le había invitado. Hess se sentía ninguneado, y con razón. Sus compañeros de partido empezaron a hacerle el vacío, e incluso veía como gente como Martin Bormann, que antaño fue su secretario, ahora pasaba por encima de él sin ningún respeto y se situaba como secretario personal de Hitler. Y no solo eso, sino que además intentaba por todos los medios alejarle de él. A partir de entonces empezaría a sufrir trastornos mentales, en parte de carácter depresivo y en parte esquizofrénico. Rudolf Hess, por su parte, estaba en contra de la invasión de Polonia. Tal como le había advertido Hermann Göring, una de las pocas mentes con luces del régimen nazi, le decía que sus contactos en Inglaterra le habían asegurado que si Alemania invadía Polonia, Inglaterra les declararía la guerra. Recordemos el pasado de Hess en Egipto y su devoción por Inglaterra. Se podría decir que a pesar de todo era anglófilo. Hitler estaba convencido de que iban de farol y no les tomaba en serio, y por supuesto, nadie quiso entrometerse en los planes de su líder. He aquí el principal motivo de la derrota política del régimen nazi. Más allá de la derrota militar, la derrota política consistió en no saber frenar el ego de Hitler. Hess, deseoso de hacerse notar y demostrar que seguía sirviendo para algo, invitó por su cuenta a un político inglés, Lord Buxton. Su idea era hablar con él y tratar de convencerle de que Inglaterra no apoyara a Polonia, a sabiendas de que la invasión se iba a producir sí o sí. Tras la charla, Lord Buxton volvió a Inglaterra y declaró: Hess está en contra de la invasión de Polonia y provocar una guerra contra Inglaterra. Pero no va a poder hacer nada porque ya no tiene influencia alguna sobre Hitler. Lo ningunean. Está acabado. Efectivamente, la charla no sirvió para nada más que mostrar su debilidad como actor político. La invasión se llevó a cabo en septiembre de 1939 y tras concluir el 6 de octubre, el propio Rudolf Hess se resignaría y acabaría firmando los papeles que certificaban la adhesión del territorio polaco a Alemania. Según sus propias palabras, la grandeza del Führer es incomparable con cualquiera de nosotros. Así, pues nosotros debemos seguirle allá donde quiera que vaya. Como vemos, la bipolaridad ahí a tope. Estalla la Segunda Guerra Mundial, el mundo se vuelve loco y los países deciden destruirse mutuamente en la que será la guerra más destructiva que jamás ha visto el planeta Tierra. Y como hemos visto, Rudolf Hess no podía hacer nada al respecto. Curiosamente, Hess, pese a haber tenido un papel relevante durante la Primera Guerra Mundial y tener experiencia en el mando de batalla, no ocupó ningún cargo relevante a nivel estratégico militar, a diferencia de Göring, comandante de la Fuerza Aérea, la famosa Luftwaffe, o incluso hasta un idiota como Himmler ocupó un puesto de comandante en jefe hacia el final de la guerra ya. Además de tener experiencia, Rudolf Hess era un tipo formado intelectualmente y con estudios, cosa que no hace sino decirnos lo mal que tienden a funcionar los sistemas burocratizados en exceso, donde lo único que prima son los enchufados y gente con talento que queda apartada en cargos desaprovechados por no haber tenido la capacidad de generar influencia. Himmler, Heydrich, Goebbels, todos estaban colocados en puestos de vital relevancia. Incluso Albert Speer, otro que anteriormente trabajó para Hess, ahora había sido nombrado arquitecto en jefe del Reich. Rudolf Hess se había quedado estancado en su función: dar discursos sobre lo guay que era Hitler y lo malos que eran los judíos. Eso sí, para intentar caerle bien a su Führer, había redoblado su racismo y antisemitismo en todos sus discursos. En un acto de desesperación le pidió a Hitler que le dejara ingresar como piloto de la Luftwaffe de Göring, pero Hitler le dijo que de eso nada, y le prohibió pilotar aviones mientras durase la guerra. Lo prefería de mascota, quietecito y sin molestar. Rudolf Hess estaba carente de función. Tampoco ayudó su carácter, que se tornó hipocondríaco y paranoico. Albert Speer, el recién ascendido a arquitecto del Führer, empezó a trabajar a fondo con Hitler en su loquísimo y megalomaníaco proyecto de Germania, la soñada megaciudad de Hitler que convertiría en la capital del mundo. Esto lo convirtió en el mayor confidente de Hitler, dejando atrás cualquier confianza ya con Hess. Los escritos de Albert Speer que han sobrevivido reflejan claramente la caída en picado de Rudolf Hess. Anota que tras una conversación con Hitler, este le había dicho que las conversaciones con Hess le suponían una tortura. Siempre estaba hablando de cosas desagradables y no le dejaba nunca en paz, que era muy pesado. Como vemos, el bueno de Rudolf Hess empezaba a ser una molestia. De hecho, Hitler empezaba a cogerle tirria. Su hipocondría estaba desbordada y los médicos del Reich estaban hartos de que cada vez que se cruzaban con él
les preguntase sobre sus dolores sobre colon, vesícula biliar, sus riñones, su corazón, un sinfín de dolencias. Ahora no fumaba, no bebía y se había vuelto vegetariano, por lo que se llevaba su propia comida durante las estancias en el Berghof, la segunda residencia de Hitler, y luego, como todo vegetariano, se las pasaba comiéndole la olla sobre lo buena que era la comida, abramos comillas, biológicamente dinámica. Eso a Hitler le enfurecía y dejó de invitarle a comer con él. Hitler incluso llegaría a declarar en una conversación informal con altos mandos nazis, medio en serio, medio en broma: espero que nunca tenga que sustituirme, no sé por quién lo sentiría más, si por él o por el partido. Esto evidentemente lo decía por el hecho de haberle nombrado su sucesor, y evidentemente a estas alturas, si algo le hubiera pasado a Hitler, difícilmente hubiera ocupado el puesto. Los secuaces de Hitler empezaron a meterse con él, a reírse a sus espaldas y a hacer chistes sobre él y su personalidad. Si por algo se caracterizó el régimen nazi es por un ferviente paganismo y unos niveles de magufería loquísimos. Y en sus inicios se había creado la Sociedad Thule, un grupo ocultista y antisemita del que Hess formaba parte, que entre otras cosas proclamaba que los orígenes de la raza aria provenían de la Atlántida. Más tarde se crearía la Nenerve, otra sociedad de gente con gorros de papel de aluminio que a partir de 1939 se dedicaría a dilapidar billetes en expediciones alrededor del mundo a buscar las patochadas que a Himmler se le ocurrieran que podrían existir, entre ellas el Santo Grial y el Yeti. El nazismo de alguna manera fue ligado al esoterismo y allí casi todos creían en movidas esotéricas. Vale, ahora imaginaos la escena siguiente. Una tranquila noche, un guardia nazi recorre el pasillo hasta la oficina de Hess. Abre la puerta y se lo encuentra subido a una silla, haciéndole gestos a otra silla, todo flipado, con las manos como si fuera el puto Harry Potter. El guardia discretamente cierra la puerta, se da media vuelta. Lo cierto es que le había pillado en medio de una sesión de intento de control mental. Básicamente Rudolf Hess creía en el poder de la mente para mover objetos, lo que viene a llamarse telequinesia. Y no solo eso, sino que también les había hablado sobre el poder de manipular las voluntades a través de la energía mental. Y eso que todavía faltaban 37 años para que pudiera ver a Obi-Wan Kenobi practicando esta disciplina en el desierto de Tatooine. Además, había empezado a dejar que un péndulo tomara las decisiones por él y consultaba regularmente el horóscopo. Hasta Goering empieza a difundir cotilleos sobre Hess y sus poderes mentales que, según él, podían adivinar con solo tocar las cartas si traía buenas noticias o no. Lo decía porque si venían con su firma seguro que eran malas. Empezamos ahora a entender por qué se quedó sin cargo relevante, ¿no? ¿Pero qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Hess se volvió loco porque el Führer y sus camaradas le hicieron el vacío? ¿O le hicieron el vacío porque detectaron que ya daba señales de estar enloqueciendo? Nunca lo sabremos. Como vemos, el papel de Rudolf Hess en la Segunda Guerra Mundial tenía pinta que iba a ser modesto. Los desplantes hacia su persona se acumulaban. La última fue en junio de 1940. Tras el éxito de la invasión de Francia, se reunió un comisionado especial en el cual decidirían establecer un gobierno títere en la región. Hess no acudió a la reunión, básicamente porque nadie lo invitó. Otra muestra de lo apartado que estaba ya del poder hegemónico del aparato nazi. Apenas un mes después daría inicio la batalla de Inglaterra, un enorme despliegue aéreo mediante el cual Hermann Göring se iba a sacar la chorra y a demostrar que en el campo aéreo su Luftwaffe era la que mandaba. Nada parecido sucedió. La desgastada Fuerza Aérea del Reich sufrió una pérdida enorme de pilotos y de aviones, y la RAF, la Fuerza Aérea Inglesa, se impuso en el aire a la Luftwaffe. Tras la patética retirada, Göring vio seriamente cuestionado su mando y su prestigio. Así que Rudolf Hess vio en esa crisis de confianza una buena oportunidad para llamar la atención y redimirse. Que mejor cuando un compañero la caga que pisotearle y demostrarle al jefe que tú lo sabes hacer mejor, ¿no? Hitler, a pesar del fracaso aéreo en Inglaterra, estaba decidido a iniciar la Operación Barbarroja, la misión de invasión alemana de la Unión Soviética. Hess, pesimista por naturaleza, no lo veía nada claro. Además, Karl Haushofer, su antiguo profesor de geopolítica, empezaba a creer que Hitler tomaba demasiadas decisiones imprudentes y empezaba a ser un impedimento para el Reich. Así que empezó a presionarle para que se animara a sustituirle. Hess se negó en rotundo. El Führer era insustituible, pero sí que caló en él la idea de que debía hacer algo.
Hitler da un discurso dirigido a Inglaterra en lo que crea un llamamiento a la paz. En realidad no había más que amenazas. Churchill responde en una carta que evidentemente no da su brazo a torcer. Hess, allí presente, oye a Hitler lamentarse. ¿Y qué más quiere que haga? ¿Que vuele a Londres y le pida la paz de rodillas? Rudolf Hess, que para entonces tenía ya el cerebro medio derretido con una helada al sol, se lo toma a pecho y piensa: «Sí, buena idea. Volaré a Inglaterra a pedirles la paz». Y así es como se fragua uno de los misterios más conocidos y extraordinarios de toda la Segunda Guerra Mundial. Sobre lo que vamos a relatar a continuación hay muchísimas teorías y versiones, a cada cual más rara. Así que para aligerar el minutaje y no irnos a la horaca de vídeo, solo comentaré dos versiones. La versión, vamos a llamarle estándar, la más racional, con los hechos que sucedieron, y luego la versión flipada de espías que molan huevo. ¿Cuál es la real? Os lo digo ya, nunca lo sabremos. Así que yo os lo cuento y vosotros mismos decidís con cuál os quedáis. Tras enterarse de los planes de Hitler de invadir la Unión Soviética, Hess llega a la conclusión de que debe ir a Inglaterra y conseguir una tregua para que los ingleses y los alemanes unan fuerzas para derrotar a Stalin, el terror soviético. Puede parecer una locura el plan, y de hecho lo es, aunque no tanto. Es cierto que Churchill era ferozmente anticomunista, pero por otro lado, procesaba puro odio hacia el régimen nazi. Pero su figura, que hoy en día está tan idealizada, por aquel entonces no tenía todos los apoyos que parecería, y sus enemigos conspiraban contra él en el Parlamento inglés. Así, sin siquiera saberlo, el plan de Hess no era tan descabellado. Pero claro, del dicho al hecho, hay un trecho. Como os comentaba, Karl Haushofer ya le había dicho que tenía que hacer algo, y su hijo Albrecht le puso un objetivo en su mira: Douglas Hamilton, el duque de Hamilton. Como vemos, los Haushofer engorilando al demente de Hess. ¿Qué podría salir mal? Rudolf Hess ya había conocido a Douglas Hamilton durante las Olimpiadas de Berlín de 1936. Al igual que él, era aviador, y Albrecht le dijo que era simpatizante del régimen alemán y partidario de no entrar en la guerra. Esto, aunque no lo parezca ahora, sí fue un tema de debate en su momento. En Estados Unidos también hubo intensos debates donde importantes grupos presionaban en contra de entrar en la guerra. La población era mayoritariamente partidaria de no entrar en la guerra porque ahí no se les había perdido nada. Hasta que sucedió Pearl Harbor. Son los problemas que tiene la democracia, que decisiones que pueden ser claras se ven entorpecidas por estériles debates hasta que no se toma una decisión. No tengáis ninguna duda que si algún día saltara una tercera guerra mundial y dispararan cabezas nucleares sobre vuestro país, el Parlamento se discutiría sobre si debemos usar mascarillas antigas o con una FFP2 ya nos vale. Pero volviendo al tema, Hess estaba convencido de que el duque de Hamilton simpatizaría con su causa y gracias a sus contactos lograría mover sus tentáculos hasta el Parlamento y provocar una votación para relevar a Churchill de su cargo y poner a un afín pro-alemán en su lugar. Así que, dispuesto a pasar a la historia, escribe una carta a su mujer y otra para Hitler, que entrega a su asistente. Días antes había tuneado su Messerschmitt Bf-110D para la gesta. Le había acoplado unas alas más largas que las de serie, un fuselaje de mayor capacidad, unos 50 centímetros más largo, y modificó el suministro de oxígeno. De hecho, a pesar de la prohibición de volar de Hitler, llevaba un tiempo ya practicando en secreto. Se puso su traje de teniente de vuelo de las SS, cogió su cámara, mapas, medicamentos, tabletas de dextrosa y se lanzó al cielo rumbo a Escocia, al castillo de Dungavel, propiedad del duque de Hamilton, donde Albrecht le había asegurado que tenía una pista de aterrizaje. A verla la había, sí. El problema es que no la encontró. Se le hizo de noche y al no tener la pista las luces encendidas, poco pudo hacer para orientarse. De hecho, fue interceptado por el radar británico y enviaron a 2 Spitfire de la RAF a por él. Hess, que daba vueltas desesperadamente, se quedó sin combustible. Ascendió a 1800 metros y al más puro estilo Grand Theft Auto salió disparado del avión en paracaídas. Eran las 23:06. A las 23:09 su avión se estrella a unos 19 kilómetros del castillo de Dungavel. Hess tocaría el suelo poco después en la granja de Floors, en Eaglesham. No había usado nunca en paracaídas y en su mente totalmente alejada de la realidad, le pareció fácil. Sobrevivió, sí, pero tras un aterrizaje brusco se rompió el tobillo. La escena que viene a continuación parece de una película de comedia, pero fue así. Lo podéis encontrar relatado de la propia voz del protagonista, David McLean, un campesino con un tridente que entra en escena
y se encuentra un tipo con la cara cuadrada como un pan de pueblo, con un traje de gala rasgado y sucio por la caída, lamentándose de dolor. La reacción del buen hombre fue: «Venga a mi cabaña, señor, le invito a un té». ¿Se puede ser más inglesazo? Una vez recompuesto, Hess le dijo que tenía un mensaje importante para el duque de Hamilton y que dejara contactarle con él de inmediato. El bueno de David contactó con la unidad local de la Home Guard, y una vez allí acabarían escoltándole hasta la estación de policía en Giffnock. Allí le preguntaron insistentemente cuál era su nombre, pero Rudolph, en perfecto inglés, recordemos que su madre era inglesa, les decía que su nombre era Horn. Obviamente su identidad no coló. El duque de Hamilton acabó personándose y fue a hablar con él. Rápidamente delató su auténtica identidad. Dijo que era Rudolf Hess, que estaba en misión humanitaria muy importante y que Hitler quería la paz con Inglaterra. De lo contrario, Inglaterra sería destruida. Y eso era algo que la humanidad no podía permitirse. Vamos, que venía con las amenazas, pero además se las creía. Hamilton no se lo podía creer. Realmente pensaba que él tenía algún poder para hacer algo. Contactó a Churchill, pero este rehusó ir en persona y mandó a Evan Kirkpatrick, miembro de Asuntos Exteriores, para identificar al prisionero. Rudolf Hess tenía una visión peliculera e infantiloide de la política. Creía que por el mero hecho de ser quien era, sería recibido por los altos mandos británicos con entusiasmo, alegría y pastitas para el té. Nada de eso sucedió. Tras varios días de reuniones y de explicarle los locos planes de conquista de Hitler y la necesidad de Inglaterra de unirse a ellos como subordinados, acabaron sentenciando: a prisión, 2 puntos, está como una puta cabra. Este suceso ha dado lugar a un montón de versiones diferentes, algunas más creíbles que otras. Pero una de las más famosas es la de la conspiración del MI5, el servicio de inteligencia británico. Según esta versión, los tentáculos que manipularon la situación no fueron los del duque de Hamilton, sino los del servicio secreto británico, cuyo primer paso fue engañar a la familia Haushofer, haciéndoles llegar a través de infiltrados la información falsa de que en Inglaterra se estaba creando un partido para la paz con Alemania, simpatizantes del régimen nazi, y que el duque de Hamilton era su líder principal, cuyo objetivo sería llegar al Parlamento y desplazar a Churchill del cargo. Otra versión indicaría que en realidad los Haushofer, cansados ya, como hemos comentado antes, de Hitler, se habrían ofrecido a Inglaterra para hacerles la jugarreta a Hess. En cualquier caso, tras informar a Hess, este vio que los astros se habían alineado y era ahora o nunca cuando tenía que actuar. Lo de los astros además es literal, porque su astróloga de cabecera, con la cual consultaba sus decisiones, le dijo hasta el día que debía salir en misión. Resulta que la astróloga también trabajaba para Inglaterra. No solo eso, sino que además contactaron con miembros de las SS y paragnostas cercanos a Hess y les convencieron de que el Partido por la Paz además era antisemita, y les molaban también las movidas ocultistas y, en caso de detectarle en el radar, el duque de Hamilton podría inmovilizar a la RAF y que no salieran en su busca, pues le interesaba que llegara vivito y coleando a su castillo. Lo más gracioso es que en realidad el duque de Hamilton no tenía ni puta idea del plan y de repente se encuentra a Hess ahí en plan: ¿que soy yo el líder de qué? ¿Que yo quiero la paz de qué? What the fuck, bro? De hecho, hasta el propio Messerschmitt, el de los aviones, estaría en el ajo porque no se explica cómo le pudo dejar un avión de último modelo para el viaje secreto a Hess. Incluso aseguran que en los primeros lances del vuelo habría sido acompañado por miembros de las SS al servicio de Inglaterra para que no se desviara del rumbo. Como veis, es un plan magistral, que según esta versión de los hechos habría salido a la perfección, ya que la víctima cayó de lleno y se metió en el hoyo él mismo. Pero todavía hay más incógnitas, ya que varios testigos aseguran, y está bastante probado, que el día del vuelo de Hess vieron como la pista de aterrizaje del duque de Hamilton tenía las luces encendidas. Y no tiene ningún sentido tener las luces encendidas si no esperas ningún aterrizaje, y mucho menos estando en guerra. Por lo que esta otra versión aseguraría que el duque de Hamilton sí estaría esperando a Hess y sí intentó urdir un plan para derrocar a Churchill. Lo desconcertante es que después apagaría las luces, cosa que haría que Hess perdiera la orientación y acabara aterrizando con el tobillo por delante. Esto quizás habría sido descubierto por el MI5 y habrían intervenido para apresar a Hess y después ocultar la traición de Hamilton a la opinión pública. Retorcido, ¿no?
Como hemos visto antes de contaros la movida del vuelo, Hess había dejado una carta a Hitler. ¿Qué decía esa carta? Bueno, básicamente venía a decirle que tenía un plan, que era ahora o nunca cuando debía llevarlo a cabo, y le decía que lo tenía todo controlado. Si el plan tenía éxito, Alemania tendría vía libre para invadir la URSS con la ayuda inglesa y el resto de la guerra sería pan comido. Pero si fracasaba, ellos deberían decir que se había vuelto loco. Y ya está, solucionado. O sea, un jambo que está de la olla, que tiene un plan loquísimo y que si falla, que digan que total, estaba loco, que le den. Ni una fisura al plan. Como vemos, Rudolf Hess sabía mucho de mover sillas imaginarias por telequinesis, pero no sabía nada de política. No era capaz de entender cómo podría reaccionar el pueblo alemán al enterarse que dentro de supuesto perfectísimo régimen había gente con trastornos mentales, pues en teoría los estaban purgando ya a base de inyecciones letales a los deficientes y a gente con trastornos, para que no mancillaran la perfección de la genética aria. Y no solo eso, sino que de cara a sus aliados italianos y japoneses, podrían haberlo interpretado como un intento de traición terrible el intentar hallar la paz con los británicos secretamente. Así que el dilema para Hitler y los suyos ahora era si debían confirmar la locura de Hess y admitir que había gente incapacitada en su aparato burocrático, nada menos que el número 3 del régimen, tras Hitler y Goering, o tratar de maquillarlo de alguna otra manera para intentar hacer ver que habían intentado llegar a la paz y los ingleses malvados habían respondido encarcelando al pobre mensajero. Evidentemente los cojones de Hitler no le permitían admitir ningún intento de paz, así que se decantó por la primera opción. Más allá de esto, fue un revés terrible para Hitler, y tal y como relata Goebbels en su diario, a pesar de todo le tenía aprecio a Hess y no entendía cómo podía haber hecho algo así sin consultarle. De hecho, hay testigos que aseguran que cuando leyó la carta empezó a gritar fuera de sí, todos estaban en shock. Martin Bormann, por otro lado, despierto como pocos, aprovechó la caída en desgracia del secretario para ocupar su lugar y se comprometió a investigar el suceso. Interrogó a su esposa Ilse, pero tras largos interrogatorios llegó a la conclusión de que decía la verdad y no tenía la menor idea del plan que había llevado a cabo el colgado de su marido. Dos de los hijos de Martin Bormann, de hecho, se llamaban Ilse Bormann, en honor a su padrina, la mujer de Hess, y Rudolf Gerhard Bormann, en honor al propio Rudolf Hess. Tras el golpe traicionero del vuelo, decidió cambiarles el nombre legalmente por Eike Bormann y Helmut Bormann. No fueran a relacionarle con esa gentuza. Incluso Hitler dio la orden de dispararle si alguna vez se le ocurría volver por allí. Durante el tiempo que estuvo recluido, a Hess se le realizaron una serie de pruebas e interrogatorios. Su conducta empezó a ser errática, tenía episodios de amnesia constantes y absurdos. Psiquiatras británicos que lo examinaron acabarían llegando a la conclusión que, si bien no estaba cuerdo, se inventaba la amnesia. Lo describieron como un loco haciéndose pasar por loco. Les contaba a sus captores que los judíos estaban intentando hipnotizarlo telepáticamente y empezó a paranoiarse con que sus captores le intentaban envenenar la comida, así que dejó de comer un tiempo hasta que le obligaron. Una mañana, siendo escoltado, se zafó de los guardias y se lanzó por encima de una barandilla, escaleras abajo, y se fracturó el fémur de la pierna izquierda. No sería el primer intento de suicidio, porque en otra ocasión se apuñaló con el cuchillo del pan, pero apenas consiguió hacerse unas heridas superficiales. Al final no pudo hacer nada para evitar ser juzgado en los monumentales juicios de Nuremberg. El periodo de encarcelamiento de Hess en 1941 hasta el final de la guerra en 1945 es muy grande y sucedieron muchas cosas. Pero lo cierto es que el hecho de que lo apresaran los británicos casi que le vino bien, porque de esa manera estuvo ausente cuando se tomó la decisión de iniciar la solución final en 1942, la orden que dio luz verde a la conversión de los campos de exterminio. Por lo que más tarde, finalizada ya la guerra y tras la derrota alemana durante los juicios de Nuremberg, obviamente se pudo probar que no estuvo presente durante el Holocausto, y no tuvo ninguna implicación en él a falta de documentación firmada por él, por lo que no fue juzgado por ello y no fue condenado a muerte en la horca como los demás, sino a cadena perpetua. Se le acusó de crímenes contra la paz por planear y preparar una guerra de agresión y conspiración con otros líderes alemanes para cometer crímenes, pero fue declarado no culpable de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad. Fue encerrado en la prisión de Spandau. Durante ese periodo también tendría episodios de locura transitoria, así como otro intento de suicidio cuando se intentó cortar las venas con el cristal de sus gafas. Tampoco funcionó. Rudolf Hess fue encerrado con otros nazis de menor rango, también condenados a cadena perpetua.
pero tuvo que ver como la gran mayoría no cumplían la condena íntegra y eran indultados al cabo de unos años. A él nunca se le dio esa oportunidad, y eso es por culpa de la Unión Soviética, cuyos representantes, tras tener constantes encontronazos con su abogado, presionaron para que no se le perdonara la condena bajo ningún concepto y la cumpliera hasta el fin de sus días. Tampoco ayudaría a ello los grupúsculos neonazis que empezaron a formarse con el paso de los años en torno a él, que adoptaron su figura como líder y mártir. Los años pasaron y Hess siguió encerrado, sin ninguna muestra de arrepentimiento de haber formado parte del aparato nazi. Hacia mediados de 1980 hubo cierto debate moral sobre si debía liberarse a un hombre, independientemente del crimen que hubiera cometido, por el hecho de ser un frágil anciano nonagenario. Se debatió sobre si realmente estaba loco o siempre lo fingió, pero no se llegaría nunca a ninguna conclusión. El 17 de agosto de 1987, Rudolf Hess estaba en su sala de lectura, una pequeña instalación en el jardín de la prisión. Escribió una nota para su familia y se la guardó en el bolsillo. Cogió el alargador de una lámpara, lo colgó de un pestillo de la ventana, se lo enrolló al cuello y se dejó caer de una silla. Y ¡voilà! Eso sí funcionó. Se le realizó la autopsia y confirmó un suicidio por asfixia. ¿Pero realmente se suicidó? Una vez más tenemos que volver a hablar de teorías y misterios no resueltos, porque su familia, no conforme con el resultado de la autopsia, pidió una segunda prueba y el resultado de esta fue muerte por estrangulamiento. Entonces, ¿fue el servicio secreto británico el que dio la orden de inducir su muerte? ¿O fue el KGB soviético? De hecho, una de las teorías más locas asegura que el plan de vuelo de Rudolf Hess fue realmente un intento de los propios británicos, por lo que el auténtico Hess fue indultado y escondido el resto de su vida en algún lugar, mientras que el Rudolf Hess que mantuvieron en la prisión de Spandau no era él, sino habría sido un doble, que fingió estar encarcelado durante 46 años. Mega loco. Lo cierto es que no tiene ningún sentido, porque a estas alturas poco habría conseguido el servicio secreto inglés o el soviético con su muerte, más allá de convertirle en un mártir. Además que un análisis grafológico confirmó que la letra y la firma de la nota de suicidio era la suya, así que no tendría demasiado sentido, aunque... ¿quién sabe? La historia de Rudolf Hess es la historia de un pobre diablo que, falto quizá de autoestima o valor intelectual, necesita un referente al que admirar y dirigir su vida alrededor de él. Ese hombre fue Hitler. Tras convertirse en su perrito faldero número 1, empieza a ser desplazado por sus allegados más avispados y ambiciosos que él y acaba cometiendo una estupidez, en parte producto de su mente alucinada y en parte por pura desesperación, a lo que vendría a llamarse en términos psiquiátricos súper técnicos, hacedme casito. Rudolf Hess se convirtió en uno de los referentes del posterior movimiento neonazi de las décadas de los 80 y 90. ¿Pero qué lleva a alguien a hacerse esto? O sea, ¿qué lleva a alguien a tener como referencia semejante y ridículo personaje? De hecho, como nazi no es que fuera el que más maldad aportó, como por ejemplo Goering, que mandó crear Auschwitz, Goebbels con la intoxicación ideológica de la población, o Himmler con la recreación en la persecución y ejecución de la población genéticamente inferior mediante sus terroríficas SS. La respuesta quizás es que fuera el caudillo nazi cercano a Hitler más longevo en el tiempo y más mediático. En 1989, cuando murió, ya había un movimiento importante neonazi. De hecho, 10 años antes ya empezó el movimiento skinhead, que poco a poco se escindiría en un sector más próximo al racismo y otro antirracista, ambos igual de violentos y peligrosos. Es en el primero en el que se mezcló la idea del racismo clásico con el arianismo y el antisemitismo nazi. Lo digo como testigo, yo mismo vi a muchos cabezas rapadas con botas y esvásticas y actitudes agresivas en mi infancia en Barcelona durante ese periodo. Por lo menos en España el movimiento skinhead fue bastante sonado. Seguro que más de uno llevaría al tarado este tatuado a modo de mártir. Muchos se lo habrán tapado ya a estas alturas. Si estás viendo esto y eres uno de ellos, enhorabuena, gilipollas. Así que amigos, si vais a tatuaros a vuestro ídolo, aseguraos de que sea alguien digno de recordar y que luego pasa el tiempo y hay que hacerse milagros para taparlo. Así que venga gente, nos vemos en otro vídeo, un saludo.